Buenos días, hermanitos, bienvenidos a esta plática de Catecismo de la Iglesia Católica. En el día de hoy vamos a hablar acerca del don de la oración y nos va a acompañar nuestro niño Jesús. Miren qué belleza. Acá se los muestro, es chiquito, porque este es el Catecismo de los pequeños. Así lo vamos a bautizar. Es un catecismo para almitas pequeñas que están iniciando en este camino del conocimiento del Señor. Y así que bienvenidos a todos los que se sientan pequeñitos, que no saben nada y que venimos aquí como recién nacidos para escuchar las enseñanzas que nos quiere regalar el Señor a través de la Iglesia Católica. Así que vamos a iniciar esta plática con la oración acostumbrada. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creados y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que iluminas los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos conocer y vivir tu voluntad en el mismo Espíritu y hacerlo gozar siempre de nuestras consolaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Invocación para llamar a la divina voluntad a orar en todas nuestras acciones. Somos nada, Dios es todo. Padre, te amamos. Continúa, divina voluntad, a pensar en nuestras mentes, a mirar en nuestros ojos, a escuchar en nuestros oídos, a hablar en nuestras bocas, a respirar en nuestros respiros, a palpitar en nuestros corazones, a moverte en nuestros movimientos, a sufrir en nuestros sufrimientos, y nuestras almas, unidas a tu voluntad, sean los crucifijos vivientes inmolados para la gloria del Padre. A orar en nosotros y después ofrécete a ti mismo esta oración como nuestra, para satisfacerte por las oraciones de todos y para darle al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas. Ofrecimiento del trabajo en el divino querer. Jesús, amor mío, quiero tus manos en las mías para dar a nuestro Padre Celestial el amor y la gloria que tú individualmente le diste con tus obras, estando en la tierra. Y no solo eso, sino que quiero unirme contigo cuando tú, Verbo del Padre, desde la eternidad obrabas junto con Él, con sus mismas obras. Amabas con amor recíproco y con perfecta igualdad. Y quiero glorificaros con la misma gloria con la que se glorificaban ustedes mismos entre las tres divinas personas. Pero no estoy contenta. Quiero poner mis manos en las tuyas para correr junto con ellas en tu mismo querer, en el sol,
para darte la gloria de la luz, del calor, de la fecundidad del sol, en el mar, para darte la gloria de sus olas, de su murmullo continuo, en el aire, para darte la gloria del canto de los pájaros, en el cielo azul, para darte la gloria de la inmensidad, y en el centellear de las estrellas, en su parpadeo, hago correr mi voz que te dice, te amo. Quiero correr en los prados floridos para darte la gloria y la adoración de los perfumes. No hay punto donde no quiera encontrarme, a fin de que por todas partes tú sientas que tu pequeña hija te adora, te ama y te glorifica. Ponemos delante de nuestro Señor Jesús sacramentado este día y vamos a rezar por todas las intenciones del corazón de Jesús, en especial para pedirle que venga a su reino. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, es nidibus debitoribus nostris, et nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, nei seculi dei secoli. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, puse la pantalla grande para mostrarles nuestro acompañante el día de hoy. Tenemos aquí a nuestro pequeño niño Jesús, a nuestra Madre Santísima de la Virgen de Fátima, y atrás tenemos una reliquia de nuestra Luisa Picarreta. Así que bueno, hermanitos, les dije que trajeran hoy el Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy vamos a iniciar un compartir. Permítanme un momento, por favor. Vamos a agregar mientras ustedes van trayendo el catecismo, yo les voy a poner el catecismo en pantalla para que vayamos leyendo. Bueno, aquí están viendo. Ok. Vamos a iniciar a partir del numeral 2558 para también ir formándonos en este camino espiritual del conocimiento, de la oración, y poco a poco vamos a ir introduciendo también algunas puntaditas de lo que es el orar en la divina voluntad. Tenemos que en el catecismo se nos dice en el numeral 2558, la oración en la vida cristiana. Este es el misterio de la fe. Aquí vamos a ver cómo lo divide el catecismo. Ustedes van a ver en el parte del catecismo, la parte hacia el final,
Yo lo tengo en la página 698. Es la cuarta parte de la oración cristiana, porque el catecismo se divide en 4 partes. La primera parte, nosotros aprendemos toda la parte de cuando la profesa en el símbolo de los apóstoles, y es cuando vamos estudiando todo lo del credo. Luego, la segunda parte es la liturgia sacramental, en donde se celebra y para que la vida de los fieles se conforme con Cristo en el Espíritu Santo, para la gloria de Dios Padre, y esa es la tercera parte. Ahora, esta cuarta parte, como dice al inicio, es un misterio de la fe, exige de nuestra parte que nosotros creamos. La fe es muy importante en este camino de la oración, porque si nosotros creemos y tenemos fe de que Dios existe, de que Jesús es una persona que quiere estar en unión íntima conmigo, entonces yo lo voy a celebrar cuando participo en los sacramentos, cuando participo en la Santa Misa, y voy a tener una relación viva y viviente y personal con nuestro Dios vivo y verdadero. Así que el catecismo nos dice que esto es la relación, esta relación que nosotros tenemos con nuestro Señor, es lo que llamamos la oración. Y vamos a ir desglosando poco a poco lo que nos enseña la Iglesia. Vamos a ver específicamente qué es la oración. Dice Santa Teresita del Niño Jesús, por eso puse el Niño Jesús, porque ella es la santa de la infancia espiritual, fue un alma pequeña, de vida contemplativa, y es declarada doctora de la Iglesia. Ustedes pueden observar el manuscrito, es un librito que ella escribió, una autobiografía que se llama Historia de un alma. Les recomiendo mucho ese libro porque dentro de sus preguntas me decían que qué libros podía recomendar para la lectura. Y este es un libro muy hermoso de meditación, especialmente como en el crecimiento de lectura de vidas de santos. Me preguntas la página, bueno, yo tengo en mi catecismo, estamos en la página 698, el numeral 2558. Entonces dice Santa Teresita, para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor tanto desde dentro de la prueba como en la alegría. Esta pequeña frase tiene mucho contenido porque vamos viendo, hermanos, que la oración, como lo plantea Santa Teresita de Jesús, sale del corazón. La vez pasada, en una de las meditaciones que tuvimos, especialmente en la de la oración continua, hablábamos de que uno de los modos de mantener la oración continua es cuando nos unimos a Dios, ya sea a través del corazón, a través de la simple intención, a través de la oración vocal. Le decía Jesús a Luisa que esta es una manera muy positiva de nosotros mantener la oración. Y lo vemos vislumbrado en Santa Teresita, porque el corazón es el centro donde Jesús vive, reside. Más adelante veremos en el catecismo lo que habla acerca del corazón. Pero cuando ustedes sientan ese impulso de de ser llamados al recogimiento, a tener un momento de más intimidad con Dios, ese es un llamado a la oración que Dios te está haciendo. Y es como un impulso, como una atracción en tu interior hacia
ese atractivo interior, porque hay personas que tienen un atractivo interior hacia la vida de la infancia de Jesús, entonces les llama la atención el niño Jesús y meditan en los misterios de la infancia de Jesús. Hay otras personas que se sienten con esa inclinación a meditar en la pasión de Jesús y otros en la Santísima Virgen María. Otras personas se sienten llamadas a adorar a Jesús en la creación y hay ciertos diferentes estados en el alma en que va teniendo ese impulso del corazón que la va llevando en esa unión con Dios. Otra manera es la mirada, una mirada sencilla lanzada hacia el cielo. Cuando tú sales y ves la creación y miras al cielo, eso también es una manera de orar, porque esa oración, si te está conectando con Dios, si te está llevando a amar a Dios, se convierte en oración. A Luisa le sucedía que cuando ella entraba en esos giros, es decir, el Señor la estaba llamando a recorrer las obras de la creación o de la redención o de la santificación, que después explicaremos más detenidamente. Había algo muy hermoso y era que ella veía salir dentro de su interior una pequeña niña y miraba hacia arriba al cielo y en esa mirada que dice ella hacía todo, veía a la Santísima Trinidad. Entonces, una manera muy eficaz de nosotros entrar en oración es mantener nuestra mirada fija en nuestro interior hacia la Trinidad, hacia el Dios. Esa es otra manera de orar. Si tú ves que no puedes leer, no puedes meditar, te cuesta entrar en oración, basta que tú mires a Jesús en tu interior. Y si no lo puedes mirar en tu interior porque estás en pecado y eso se te dificulta poderlo tener esa comunicación más íntima, pues puede servirte una imagen, un cuadro, la misma creación, o sea, todo nos habla de Dios. Bueno, ahorita que les respondo las preguntas, Juani me está haciendo unas preguntas y bueno, con mucho gusto vamos a tener un momentico de preguntas y vamos a ir resolviendo las preguntas. Entonces vemos dos puntos importantes. Es la mirada sencilla, el impulso del corazón y otra tercera es un grito de reconocimiento y de amor desde dentro de la prueba como en la alegría. Cuando nosotros reconocemos el amor de Dios en la cruz, cuando tú recibes una cruz durante el día, durante tu vida, llámese una enfermedad, una incomprensión, una humillación, y tú reconoces que detrás de esa cruz, el fruto de esa cruz está Jesús escondido, llevándote su amor, diciéndote, hija mía, quiero que me consueles, quiero que te unas a mí en esta pasión. Quiero que a través de esta privación me ayudes a salvar almas. Y el alma abraza esa voluntad de Dios penante y sufriente, la besa, así como cuando Jesús abraza la cruz y reconoce que detrás, dentro de ese sufrimiento, está Jesús escondido. Entonces el alma grita de reconocimiento y dice, Jesús, yo te amo en el sufrimiento, gracias por esta cruz, gracias por este momento difícil. Y desde dentro de esa prueba, como también en los momentos de alegría, reconoce a Dios. Entonces vamos viendo cómo la vida de la oración ya no solamente es un momento del día, que sí es importante que tomemos un momento del día para entrar en comunicación con Dios, porque bueno, en esta catequesis de los pequeños, todos los que estamos comenzando, necesitamos tomar ese momento del día
para podernos llenar de Dios, hacer un silencio interior, tomar la palabra de Jesús. Nos puede ayudar mucho la lectura de las Sagradas Escrituras, la Biblia. También podemos orar el catecismo, los escritos de la Divina Voluntad, las horas de la Pasión, para poder entrar en esa comunión con Dios. Pero eso es más adelante, hablaremos de las expresiones de la oración. Entonces, este primer párrafo, pues es muy importante que se nos quede en el corazón para que vayamos identificando qué es orar. La oración es amar. Cuando a ustedes les pregunten, bueno, ¿y qué es la oración en la divina voluntad? Porque eso es como diferente o porque esa palabra, pero en realidad no se sale del contexto de lo que la iglesia nos está enseñando. Cuando nosotros decimos que oramos en la divina voluntad, lo podemos traducir en una frase muy simple y es: estamos amando a Jesús con el mismo amor con que Él nos ama, con su misma voluntad. Porque Dios quiere que nosotros tomemos esa voluntad divina que Él nos da, así como vemos a este niño Jesús que tiene su corazón y dice: dame tu corazón y yo te doy mi corazón para que tú puedas amar como yo amo. Entonces el alma, de manera natural, porque es Jesús amando en ti, comienza a reconocer ese amor de Dios desplegado en cada parte de la creación, como vimos en esta oración de ofrecimiento del trabajo, como el alma va poniendo su amor, su adoración, su te amo en todo lo que vaya a hacer durante el día, a través de todos los acontecimientos de la creación, y también en ocasiones el alma recorre toda la vida de Jesús, como lo estamos haciendo a través de las horas de la pasión, que está reconociendo ese amor de Dios allí, en esa pasión de amor, como vimos ayer, cómo esa pasión de amor llevaba a Jesús a recibir esos clavos de fuego, como cada gota de su sangre hervía en fuego hasta romper sus venas. Y en la medida que nosotros vamos penetrando la pasión de Jesús, vamos reconociendo ese amor doliente y estamos allí para acompañarlo, para besar cada llaga, cada gota de su sangre, cada pena. Esos son los giros en la redención. Y de los giros de la santificación que corresponden a la era del tercer fía, la era del Espíritu Santo, es lo que veremos el día de mañana en la segunda hora de Getsemaní, cuando hablaremos de la pasión del pecado, de qué manera nosotros podemos aprender también a reparar esa pasión del pecado y bueno, vamos a, porque no quiero irme como más allá, porque dirá, ay, no, eso es tan difícil. No, yo prefiero que se quede primero con estos dos términos simples y ya si la voluntad de Dios nos lo permite, más adelante iremos ampliando, pero por lo menos que nos quede claro de lo que es la oración. ¿Qué es la oración en la divina voluntad? Es amar a Dios con su mismo amor, con su misma voluntad. Es recibir de Dios todo su te amo y devolvérselo. Así simple y sencillo como el agua. Continuamos con este catecismo. Si tienen preguntitas, las pueden poner ahí. La oración como don de Dios. En el numeral 2559 nos dice: la oración es la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. Esto lo dice San Juan Damasceno, que es un padre de la iglesia. Generalmente ustedes van a ver que en el catecismo las referencias que ponen es más de padres de la iglesia o de doctores de la iglesia, porque tiene un poco más de peso. Para entender un poquito esto, hago este paréntesis. Los padres de la iglesia son aquellos
aquellas sacerdotes, almas que van del siglo primero al siglo octavo y tienen más peso porque a ellos les tocó defender a la iglesia de todas las herejías. Cuando murieron los apóstoles, entonces hubo esta sucesión apostólica y fueron los padres de la iglesia. A ellos sí les tocaba durísimo en todas estas herejías que se suscitaron después de la persecución a la iglesia. Y ya luego los doctores de la iglesia tienen un rango muy alto porque han sido personas que han aportado a la iglesia en la parte de la teología o su doctrina es muy profunda. Santa Teresita, por ejemplo, fue doctora de la iglesia porque en toda su vida, su libro de la historia de un alma, que le recomiendo que lo lean, hay una doctrina muy profunda y cada palabra inyecta de verdad el Espíritu Santo y es la patrona de las misiones. Bueno, sigamos. ¿Desde dónde hablamos cuando oramos? ¿Desde la altura de nuestro orgullo y de nuestra propia voluntad o desde lo más profundo? Esto nos lo dice el Salmo 130 en el versículo primero. Sería muy bueno porque si ustedes tienen las Sagradas Escrituras, cuando uno está estudiando el catecismo, es muy bueno el tener las escrituras y leer ese parrafito porque es bueno leer el antes y el después y de esta manera ustedes también pueden estudiar las Sagradas Escrituras con el catecismo. De un corazón humilde y contrito, el que se humilla es ensalzado. La humildad es la base de la oración. Nosotros no sabemos pedir como conviene, nos lo dice San Pablo en su carta a los Romanos capítulo 8 versículo 26. La humildad es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración. El hombre es un mendigo de Dios, nos lo dice San Agustín. Por lo tanto, hermanos, pues acá hay otra definición de lo que es la oración según este padre de la iglesia, San Juan Damasceno, y nos dice que es elevar el alma a Dios, que es la petición a Dios de bienes convenientes. Basta que cuando nosotros nos despertemos en la mañana, lo primero que debemos hacer es agradecer a Dios por ese día y elevar el alma a Dios. Es lo que le decía Jesús a Luisa, ustedes verán más adelante, en la hora de la pasión de la prisión, en la que Jesús repara todas las veces que cuando nosotros nos despertamos no ponemos nuestro pensamiento como primero al Señor, porque esa hora fue aproximadamente a las 5 de la mañana, cuando entraba el sol a esa prisión y Jesús agradece al Padre a través de esa luz que llega en una rendija por el día y por el sufrimiento y da las gracias a Dios ofreciendo todo y repara por todas las veces que nosotros no elevamos nuestra alma a Dios como primer pensamiento. No podemos despertarnos y abrir el celular como primer movimiento. Ay, a ver quién me escribió, porque ya ahí, de cierta manera, estamos posponiendo al Señor y no le estamos dando el primer lugar. Entonces, elevemos el alma a Dios cada vez que nosotros nos despertemos, nos hacemos la señal de la cruz, tanto cuando nos levantemos como cuando nos acostemos. Siempre que vayamos a iniciar el día, debemos consagrárselo al Señor. Muchas veces se nos olvida lo simple que es hacer una señal de la cruz. Cuando yo me signo, pues estoy dándole a Dios la gloria, imprimiendo en mi alma y renovando esa imagen y semejanza de Dios. Y la petición a Dios de bienes convenientes, pues no solamente es la petición de cosas materiales, pero sí les puedo decir que esos bienes convenientes, y acá dice Jesús a Luisa, que lo que más le agrada a él
es que pidamos el reino de Dios. Dice la pregunta, cuando nosotros vayamos a orar, hermanos, acá vemos otra clave importante y es la humildad. La humildad es la base de la oración. Nosotros no sabemos pedir como conviene. Y la humildad es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración. Y esto vale para todo. Cuando nosotros vamos a orar o a leer o a entrar en esa comunicación con Dios, es importante reconocer nuestra nada, de que somos nada, de que Dios es todo. Y Dios ve mucho la base de la humildad. De hecho, hay varios capítulos de los escritos de Luisa, pues se los vamos a compartir en PDF. Esta mañana saqué como 5, en los cuales él le dice que la humildad es para él como una planta pequeña que si se puede encontrar, pero que sus ramas son tan altas que llegan hasta el cielo y están en torno a su trono y penetran hasta dentro de su corazón. Y habla mucho de que la humildad es la seguridad de los favores celestiales y viste al alma de tal seguridad que las astucias del enemigo no penetran dentro. También nos dice Jesús que solamente Él es humilde, que nosotros se debería llamar más bien conocimiento de nosotros mismos, conocimiento de nuestra nada. Y que solo los pequeños se dejan manejar como se quiere, pero no aquellos que son pequeños de razón humana, sino aquellos que son pequeños pero llenos de razón divina. Entonces, por eso es que nosotros, cuando hacemos esa oración de somos nada, Dios es todo, estoy reconociendo mi nada, estoy reconociendo que todo es gracia de Dios, de que es Jesús el que va a venir a pensar en mi mente, a hablar en mi boca, a respirar en mí, porque entre más yo me vacío de mí misma y más me despojo de mi voluntad humana, entonces el Señor hace todo en mí. Y por eso es tan importante esa disposición de esa nada, de esa humildad, para poder recibir gratuitamente el don de la oración. Por eso San Agustín nos dice, el hombre es un mendigo de Dios. Eso es importante. Nosotros tenemos necesidad de Dios. Y en este numeral que viene sí que es importante porque vamos a introducir algo muy bello. Entonces, que nos quede claro que para nosotros recibir ese don de la oración necesitamos la disposición de la humildad y como le dice Jesús a Luisa, de reconocer nuestra nada y el conocimiento de nosotros mismos. Eso es importante, esto vale para todos. Ay, que ya tú vas leyendo en los libros del cielo muy alto, siempre, 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 así como Luisa, mantenernos en nuestra nada, de que todo es don de Dios. Dios escoge a las almas pequeñas, a los pequeñines, a los que no se creen nada y que siempre mantienen esa actitud interior de sentirse nada y pequeños. Santa Teresa de Ávila, hay un libro que se llama Las Moradas. Ella explica muchas veces los efectos interiores en los grados de oración y dice que cuando el alma se comienza a sentir en la oración elevada, así como, ay, yo ya estoy en el quinto cielo, bueno, ella habla de moradas, es peligroso, porque un signo
o efecto interior que produce en el alma cuando el alma va en este camino de la oración es que se va sintiendo pequeña, pecadora, como le pasaba a Luisa. Luisa se sentía la más mala de todos. Luisa se sentía la más mala de todos y era tremenda santa. Y eso le ha pasado a muchos santos. La mayoría de los santos se sienten pasar con los pies en el infierno porque reconocían su nada y sabían que todo lo bueno de ellos viene de Dios. Vamos a seguir con el próximo numeral que está bello. Miren que ustedes pueden ir en sus casas con ese numeral, con este catecismo, irlo estudiando. Es que de verdad que es tan rico el catecismo. Y miren el numeral 2560. Si conocieras el don de Dios, esto lo vemos en Apóstol San Juan, capítulo 4:10, para que lo leamos, el pasaje de la Samaritana, que es bellísimo, y es un pasaje que representa mucho la imagen de la oración. Se utiliza. La maravilla de la oración se revela precisamente allí, junto al pozo donde vamos a buscar nuestra agua. Allí Cristo va al encuentro de todo ser humano. Es Él primero en buscarnos y el que nos pide de beber. Jesús tiene sed. Su petición llega desde las profundidades de Dios que nos desea. La oración, sepámoslo o no, es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Esto de San Agustín. Esto es bellísimo, hermanos. En este segundo párrafo aprendemos de que él dice, cuando le dice Jesús a la samaritana, si conocieras el don de Dios. Y es una sola frase que si nosotros la meditamos y la vamos a ahondar es bien profunda, porque la oración es un don. Y la maravilla de esa oración se revela junto al pozo donde vamos a buscar nuestra agua. Allí vamos a encontrar a Cristo, que es el primero en que nos busca y nos pide beber. Siempre que nosotros vamos a tomar ese tiempo de oración, es Jesús el que nos está llamando. Eso ya espero que nos quede claro. Ah, Jesús me está llamando. Jesús quiere orar. Vamos a orar juntos. Pero hay algo muy característico y es que a Jesús le agrada estar al lado del pozo. En este caso, pues bíblicamente vemos hay un pozo de la samaritana estaba sacando allí el agua y Jesús nos está diciendo que es allí junto al pozo donde nosotros vamos a buscar nuestra agua. Porque cuando nosotros vamos a escuchar a Jesús, una verdad de Dios, Jesús quiere encontrar en nuestra alma un vacío interior. Y lo que cava ese vacío interior es la pala de la humildad. Esto se lo dice Jesús a Luisa en uno de los escritos. La humildad es como la pala que va cavando y va formando ese vacío interior. Voy a buscarlo a ver si lo encuentro o si no, como les compartí, todo esto se los voy a compartir en un PDF para que ustedes lo puedan meditar porque es bien profundo. Cuando Jesús habla del don de Dios, pues aquí aprovecho como un paréntesis en el cual Jesús nos quiere dar el don de los dones, que es el don de su divina voluntad. Este don fue dado a Adán y Eva antes del pecado. Cuando Adán fue creado por Dios, Dios depositó su misma vida en él, de manera que Jesús caminaba en Adán
y por eso había una correspondencia de amor muy grande, porque Adán podía amar a Dios con el mismo amor con que fue creado. Pero debido a ese don tan grande que Dios le dio al hombre, al primer hombre, que era el don de su divina voluntad. Cuando Jesús dice, si conocieras el don de Dios, nos está diciendo, mira, necesita el conocimiento para que puedas conocer ese don. Y un don que te quiero regalar. Ese don de la divina voluntad que Dios nos quiere regalar necesita de nuestra parte, pues sí, una preparación. Y en este caso, pues necesitamos vaciarnos de nosotros mismos, tener ese conocimiento de nosotros mismos, esa humildad, como la dice el catecismo, pero en los escritos de Luisa Jesús habla que el único humilde es Él y que nosotros es el conocimiento de nosotros mismos y de nuestra nada. Y entonces el Señor, así como le da ese don a Adán y que sabemos que a través de ese don Adán podía reconocer a nuestro Dios en todo, amarlo con un amor infinito, eterno, como era amado por Dios, que cuando él peca, entonces se le retira ese don, pierde ese don y vienen todas las consecuencias de la caída del pecado y Dios queda con ese dolor de no poder de nuevo darle el don de su divina voluntad al hombre. Así que espera todos estos años para decir, bueno, vamos a reparar todo lo que el hombre hizo por el pecado, todo lo que se desordenó, porque se desordenaron todas las potencias en el hombre, la inteligencia, la memoria, se apartó la voluntad humana de la voluntad de Dios, perdió esa semejanza con Dios y después de todos estos años y después de que venía la redención, vimos todos los profetas, toda la historia del Antiguo Testamento, viene la venida de Jesús a la tierra, conocemos toda la redención, el Señor viene a reparar, estamos viéndolo a través de las horas de la pasión, el trabajo interior de Jesús, para devolverle a Dios esa gloria que nosotros no le hemos dado. Pero Dios no solamente quiere que nos salvemos y que seamos de nuevo sanados para devolvernos a decirle al Padre, Padre, aquí ya tus hijos están sanos, sino que quiere la máxima santidad para nosotros y quiere devolvernos a dar ese don de la divina voluntad para que podamos volverlo a amar como Él merece ser amado, como lo amaba Adán. Y este don de la divina voluntad, cuando dice aquí, es un don que necesita de conocimiento. Y fue a través de Luisa, porque él lo dice, si tú miras todos los libros hacia atrás, yo a ningún santo le he hablado del don de mi voluntad. Todos han hecho la voluntad de Dios por cuanto han conocido. Tú ves el sol y a todos los santos de estos tiempos Dios les ha dado un rayito del sol. A uno le ha hablado de la santidad, de la obediencia. En Santa Teresita la santidad, la humildad, de la pequeñez. En Conchita Cabrera la encarnación mística. San Francisco de Sales, el santo de la dulzura. A todos los santos Dios les ha dado una misión que parte de ese sol. Pero a Luisa le dice, no, a ti te voy a dar el sol para que las almas poseyendo ese sol, que es mi voluntad, ya todo lo tienen dentro de sí, o sea, es la máxima santidad divina para la cual Dios quiere para estos tiempos en que nos está preparando la iglesia. Ustedes están viendo la purificación que se está dando, pero es necesaria para que esta santidad divina venga a la tierra en plenitud. Se necesita pasar por el Viernes Santo. Entonces, todo esto que les estoy compartiendo es un regalo grandísimo de Dios para nosotros en estos tiempos, porque es un don que Dios te quiere regalar. Acerca de este tema del don de la divina voluntad, es un tema muy profundo y ustedes podrán ver en el canal de los Hijos de la Luz de la Divina Voluntad que ya
hay aproximadamente unas 6 horas de grabación en un tema que se llama Don de la Divina Voluntad. Para los que quieran profundizar más, pueden ir allí e ir escuchando las pláticas. Me faltan 3, 4 más para completar el bueno, no digamos curso, porque el único maestro es Jesús, pero sí como estas charlas que nos van introduciendo acerca del don de la divina voluntad. Entonces, como vemos en este numeral, Jesús tiene sed. ¿De qué tiene sed Jesús? Jesús tiene sed de nuestras almas, pero más de que le demos nuestra voluntad humana, que regresemos a ese orden para el cual fuimos creados como Adán y Eva, que podamos recobrar esas armonías en las que vivía Adán y Eva. Es lo que más desea Dios. Por eso esto lo podemos ver en el Padre Nuestro. Cuando Jesús dice, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, venga tu reino, nosotros todos los días en esta petición estamos pidiéndole a Dios que de nuevo la voluntad divina venga a reinar en nosotros, como en el cielo, así en la tierra, como reinaba en María. Por eso fíjense, Jesús es el primero en que nos busca y nos pide beber. Cuando vimos en la meditación de las horas de la pasión, en la que en la segunda hora recordemos aquella plática donde Jesús, antes de salir a predicar, le pide la bendición a la Virgen, pero la Virgen primero le dice, bendíceme tú primero a mí. Y Jesús dice, es que yo primero, cuando quiero dar, primero pido, pero pido para dar más. Y entonces la Santísima Madre le pidió la bendición y Jesús le da la bendición y luego ella le regresa esa bendición que recibe de su Hijo. Por eso aquí este pasaje bíblico es muy hermoso porque Jesús se hace el encontradizo. Jesús se va haciendo el encontradizo para darnos ese don de la oración, ese don de la divina voluntad que nos quiere regalar y que poco a poco la vamos a ir entendiendo. Voy a ir respondiendo algunas preguntas que me llaman la atención. María Flores dice, disculpe, me está costando entender la divina voluntad. ¿Será que algo en mí está bloqueado o no es o no es mi momento? Bueno, esto es un proceso poco a poco, por eso hemos iniciado con las horas de la pasión. Cuando nosotros meditamos las horas de la pasión, de alguna manera, todo lo que no, todas esas heridas emocionales que ha causado la voluntad humana, el Señor la va a ir sanando con su preciosa sangre, con todas sus llagas, todo. Nosotros estamos poniendo a circular todos los actos de la vida de Jesús para recubrirnos e irnos sanando. Entonces se van a ir ordenando nuestros sentidos, vamos a ir viendo poco a poco más claro y vamos a ir entendiendo muchas cosas. Entonces uno se debe sentir mal, yo no entiendo al principio, no te preocupes, mira, medita las horas de la pasión, así sea que no se te quede nada, Dios es el que va haciendo el trabajo. Pero sí sabes que todos los días entrégale tu voluntad humana a la de Dios y Dios va viendo tu disposición y Dios va haciendo el trabajo. Pero sí es importante el conocimiento porque nosotros podemos rezar el rosario todos los días y rezar todos los rosarios y eso está muy bien, pero es importante la formación. Es importante que yo trate de leer el catecismo, trate de leer los libros espirituales, los que estén llamados a conocer la Divina Voluntad, es importante conocer. Por eso dice Jesús, si conocieras el don de Dios. Por lo tanto, Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Él. Dios tiene sed de que nosotros lo amemos y que conozcamos cada vez más este regalo tan grande. Porque entre más nosotros conocemos de Dios, más le quitamos esa sed. Y en el otro párrafo dice,
Tú le habrías rogado a Él y Él te habría dado agua viva. Dios nos está pidiendo, mira, pídemelo, pídemelo. Pídeme, dame la gracia, Señor, de entender este don de la divina voluntad, pero me lo tienes que pedir. Y Dios nos va a dar ese entendimiento si se lo pedimos con el corazón, porque a veces de pronto nos cuesta, es porque de pronto no tenemos la suficiente disposición, a lo mejor estás ocupada en otras cosas. Yo les he dicho muchas veces, la puerta de entrada para uno ir aprendiendo a conocer, a escuchar las verdades del Señor, ya sea a través de las escrituras, es el silencio interior, es la paz, perdón, la paz. Porque la paz, cuando tú ves un lago y lo ves tranquilo, entonces el sol se puede reflejar en ese lago y entonces tú puedes ver hacia adentro con claridad porque está calmado. Y a veces nosotros estamos muy turbados porque nos llenamos la cabecita, la mente a través de los ojos de noticias, de situaciones que estamos viendo, estamos muy hacia afuera, con la cabeza hacia afuera, entonces no nos entran las verdades porque estamos llenos de otras cosas. Por eso dice acá en el numeral 2560 que es importante cuando estamos al lado del pozo que Dios encuentre el vacío interior en nosotros para que Él lo pueda llenar. Porque no le habló a ella en otro lugar, fue en el pozo. Entre más hondo, más le cabe. Pero si a lo mejor estás lleno, estás un poquito vacío, pero luego te ocupas de otras cosas, pues ese pozo no está bien profundo. ¿Qué se necesita? Dios lo que ve es la disposición, el amor y la voluntad, esa recta intención tuya. Ya luego Él se va a encargar. De nuestra parte, necesitamos esfuerzo, por lo menos para leer los escritos y meditarlos y querer amarlo. Ya Dios se encarga. Pero ayudaría mucho, sí. En los primeros libros, como son las Horas de la Pasión, ayudan mucho y también el libro de la Virgen, la consagración a la Santísima Virgen María, porque está ese libro de la Virgen María en el reino de la divina voluntad, que es una consagración a la Santísima Virgen. Es mucho más sencillo ir aprendiendo junto con ella. Hay unas lecciones bellísimas, pero eso quizás lo haremos más adelante. Por ahora, en estos 40 días, estamos introduciendo este hermoso libro de la divina voluntad, perdón, de las horas de la pasión. Así que en este numeral del 2561, nuestra oración de petición es paradójicamente una respuesta. Claro, porque era lo que les decía. Nosotros qué vamos a pedirle a Dios, Señor, dame lo que tú quieres darme, dame tu voluntad. Yo quiero tu voluntad, dámela. Y es lo que Jesús le decía a Luisa todo el tiempo, mira, quiero que me pidas todos los días como préstamo mi voluntad y dime, Señor, dame tu voluntad. Que tu voluntad sea mi vida, que tu voluntad sea mi respiro. Y esto lo hacemos cuando rezamos el Padre Nuestro. Es lo que Dios quiere para estos tiempos. Es lo más grande. Este párrafo de la oración como alianza es bellísimo. El numeral 2562. ¿De dónde viene la oración del hombre? Cualquiera que sea el lenguaje de la oración, gestos y palabras, el que ora es todo el hombre. Sin embargo, para designar el lugar de donde brota la oración, las sagradas escrituras hablan a veces del alma o del espíritu y con más frecuencia del corazón más de 1000 veces. Es el corazón el que ora. Si este está alejado de Dios, la expresión de la oración es vana. Y voy a continuar leyendo porque esto es maravilloso.
El corazón es la morada donde yo estoy o donde yo habito, según la expresión semítica o bíblica donde yo me adentro. Es nuestro centro escondido, inaprensible, ni por nuestra razón ni por la de nadie. Solo el Espíritu de Dios puede sondearlo y conocerlo. Es el lugar de la decisión, en lo más profundo de nuestras tendencias psíquicas. Es el lugar de la verdad, allí donde elegimos entre la vida y la muerte. Es el lugar del encuentro, ya que a imagen de Dios vivimos en relación. Es el lugar de la alianza. Esto es bello porque en el corazón es donde Dios se encuentra, es la morada. Por eso cuando nosotros nos sintamos abatidos, entremos dentro de nosotros mismos porque en nuestro corazón está Dios, es la morada. Y Jesús lo ha dicho en el Evangelio, donde 2 o más o 3 están juntos, ahí estoy yo. Sin mí no podéis hacer nada. Muchos pasajes bíblicos donde Dios nos lleva a entrar dentro de nosotros mismos. Y para todas las personas que están haciendo el ayuno, pues el Señor ve tu intención, con qué intención lo haces. Y a Jesús le agradan mucho las obras ocultas, por eso tenemos que poner en práctica aquella frase bíblica que dice que cuando vayas a ayunar, te laves la cara y no dejes que nadie se dé cuenta. Si tú estás haciendo ese ayuno, que nadie sepa, bueno, a lo mejor tu esposo se da cuenta porque vive contigo, pero guárdalo en tu corazón y ofrécele a Jesús ese sacrificio de manera oculta para que tu recompensa se te la dé el Padre que está en el cielo y no aquí en la tierra. Ese es un consejo bíblico que no lo podemos olvidar. Así que hermanos, pues esta es la pequeña clase de catecismo que no se trata de llenarnos de mucha información, sino poder gustar cada palabra del catecismo que es tan rica. Les voy a dejar de tarea que ustedes terminen este pequeño pedacito de la oración como alianza y la oración como comunión, porque es cortico. Ustedes pueden ver, este corresponde a la primera sesión, la oración en la vida cristiana. Es sencillo, simple. Les recomiendo que tengan las Sagradas Escrituras al lado para que puedan irlas leyendo. Es una manera muy linda de aprender. Y como complemento de esta plática, pues les voy a compartir para las personas que están inscritas en los grupos de las Horas de la Pasión. Ustedes pueden ver el link que les dejé en este video, ahí pueden ingresar. Les voy a compartir un PDF con unos 4 o 5 capítulos de los escritos de Luisa que habla sobre la humildad. Y bueno, muchas cosas les quería decir, pero hasta aquí nos llegó el tiempo. Así que agradecemos a nuestro Padre Celestial por este ratico de enseñanza, porque yo también estoy aprendiendo. Nos hacemos también espectadores de la palabra de Dios, discípulos. Nos vemos el día de mañana con la plática segunda de la segunda hora de Getsemaní y que va a ser bellísima. Es todo lo de la pasión del pecado. Para los que estén así como atrasaditos, no se preocupen, vayan en el ritmo que vayan pudiendo, pero sí deseo dejar todas estas pláticas grabadas que les van a servir en el futuro. Así que Dios me los bendiga y quedamos unidos en la voluntad de Dios. Los dejo con nuestra Madre Santísima. Anima mea Dominum et exulta in spiritus meus in Deo salutari meo quia res
spexit humilitatem mansile sue. Ex enim ex hoc beata medicent omnes generationes. Quia fecit mi magna qui potens est, et sanctum nomen eius, Et misericordia eius a progenie in progenies, timentibus eum. fecit potentiam in brachio suum, dispersit superbos mente cordis sui, Deposuit potentes tessere, et exaltavit humildes. Surientes simple diponis, et divides dimisit inanes. Suscepit Israel puerum suum, recordatus misericordiae suae. Sicut locutus est ad patres nostros, Abraham et semini eius in saecula. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio